Buenas costureras y costureros, bienvenidos a mi canal, yo soy Sete y en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer el patrón de nuestra falda base delantero. Bien, lo primero que tenemos que saber es las medidas que tenemos que utilizar. Vamos a utilizar contorno de cintura, contorno de cadera, bajada de cadera, que es desde la línea de cintura hasta la línea de cadera, ¿vale? La medida, lo que nos mida. El largo de nuestra falda, en este caso yo lo he hecho hasta la rodilla, pero podemos ajustar desde la cintura hasta donde queramos que sea nuestra falda. Ese sería el largo que vamos a utilizar. Y la separación de centro, que en este caso es 9,75, es una medida estándar que suele estar entre 9,25 y 10,5. Más o menos según la talla, a partir del 9,25 sería una 36 e iríamos incrementando 0,25 centímetros de separación de centro conforme aumentásemos una talla. Bien, lo primero que vamos a trazar es una vertical que nos mida el largo de nuestra falda. En este caso yo tengo 49, marcamos una vertical que nos mida 49. Bien, ahora tendríamos que marcar la línea de cadera. Esta sería nuestra línea de cintura y esta nuestra línea de bajo. Y nos falta marcar la línea de cadera. Esto lo vamos a hacer utilizando la bajada de cadera. 18,5 en mi caso, lo marcaría en la vertical. Y ahora tenemos que escuadrar todas estas líneas para tener nuestra medida horizontal. Nuestra línea de cadera y, si me deja la regla, nuestra línea de bajo. Bien. Ahora vamos a calcular lo que tienen la distancia, la longitud que tienen que medir estas líneas. Bien, lo primero sería con nuestro contorno de cadera, lo tenemos que dividir entre 4. Entonces, en mi caso serían 98 dividido entre 4, 24,5. Entonces yo estiro esta línea hasta 24,5. 24,5. Nuestra línea de bajo va a ser igual que nuestra línea de cadera, porque estamos hablando de patrón base, no vamos a estrechar por abajo ni nada, eso serían modificaciones posteriores. Entonces hemos dicho que eran 24,5, pues medimos en nuestra línea de bajo 24,5. Y nos falta la línea de cintura. Esta, como vamos a tener la pinza, tenemos que tenerla en cuenta. Así que trazaríamos la línea que midiera un cuarto del contorno de cintura más 2 centímetros, que va a ser el ancho de nuestra pinza. Tenemos que dividir entre 4 y después sumar los 2 centímetros, y no al revés. ¿Vale? Entonces en mi caso serían 72 dividido entre 4 más 2 centímetros. Me da 20 centímetros. Entonces yo voy a marcar desde mi vértice 20 centímetros. Y se me queda aquí. Bien. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es trazar, cerrar nuestro patrón. Para ello necesitamos la regla curva. Si no tenemos regla curva lo podemos hacer un poco a ojo, suavizando, pero lo suyo es que lo hagáis con una regla de este tipo. Bien, pues la colocamos y trazamos una línea curva desde la cintura hasta la cadera. Y desde la cadera hacia el bajo lo marcamos en recto. Hay reglas curvas que son más grandes y entonces te permite trazar la línea desde la cintura hasta el bajo. Pero bueno, yo tengo esta que es un poco más chiquitita, pero me sirve. Aquí lo que tenemos que hacer es suavizar un poco para que no se nos quede el piquito, ¿vale? Si no se nos quedaría un piquito para afuera en la cadera y queda bastante feo. Bueno, y ya lo último que nos queda por hacer es la pinza del delantero. Para ello necesitamos la separación de centro, que en mi caso es 9,75.
Así que marco desde la vertical hacia adentro 9,75, tanto en la línea de cintura como en la línea de cadera. Y 9,75. Y uniría estos dos puntos. Bien, ahora hemos dicho que nuestra pinza va a medir 2 centímetros, por tanto le tenemos que dejar 1 centímetro a cada lado del centro de nuestra pinza. Si mide 2 centímetros, pues marco 1 centímetro hacia la izquierda y 1 centímetro hacia la derecha. Y ahora la pinza del delantero, eso sí que es algo estándar y son 8 centímetros. Eso no hay otra. Se puede hacer más larga si queremos entallar hasta más abajo, pero son 8 centímetros. Es la medida que usa casi todo el mundo. Marcaríamos 8 centímetros y ya cerramos la pinza. Aquí y aquí. Bien, y ahora ya lo último es bajar 1 centímetro aquí para hacer la forma de la cintura, ¿no? Nuestro patrón tiene que ir así, porque si vemos nuestra cintura, la cadera se queda un poquito más alta, ¿no? Entonces marcamos esa línea. Eso se hace bajando 1 centímetro en la línea del lomo y ahora lo tendríamos que unir con nuestra regla curva hasta ese punto. Aquí va a ser prácticamente recto y a partir de aquí es cuando va a hacer nuestra curva. Marcamos y sería algo así. Vale, aquí es que no me deja hacerlo muy bien porque está el marco de la pizarra, pero sería algo así. Vale. Y la pondríamos. Ahora lo que tenemos que tener cuidado es que nuestra pinza coincida. Un lado tenga la misma longitud que el otro lado, porque si no cuando casan se nos queda descuadrado. Entonces medimos esta línea, en mi caso mide 7,3 y esta me mide 7,5. Entonces lo que haría sería bajar un poquito esta línea y ya suavizaría. Y así es como se nos quedaría nuestro patrón. Base delantero. Nuestro patrón base de la falda delantero. ¿Vale? El hilo a la hora de cortarlo iría en vertical y esto lo cortaríamos al lomo, que es en el doblez de la tela, para que así cuando lo abramos se nos quede en una pieza todo el delantero. Ya si queremos meterle los márgenes de costura, esto es como todos los patrones, si le queremos meter los márgenes de costura al patrón o si queremos dejarlo así tal cual, recortarlo y luego marcarle los márgenes en la tela. Si se los queremos marcar en el patrón, lo tendríamos que hacer a todo alrededor 1, 2 centímetros, 1,5 centímetros, lo que le dejemos, excepto en la parte central, porque como he dicho, va al lomo, así que no vamos a tener costura. Y ya está, así es como quedaría nuestro patrón base de la falda delantera. A partir de este podremos hacer todas las transformaciones pertinentes, que lo iremos viendo en vídeos posteriores. Si os ha gustado, deditos para arriba y suscribiros al canal.